Hola, a continuación mostraremos una prepa de Mecánicas y Materiales 1 de parte del Centro de Estudiantes de Ingeniería Mecánica 2018-2019. Mi nombre es Aníbal Sánchez y comenzamos. A continuación, lo que se nos presenta es un prisma de forma triangular. Pueden asociarlo con un toblerón que tiene una serie de cargas aplicadas. Tiene una fuerza de 1300 Newton que va desde el punto B hasta el punto E, una fuerza de 500 Newton en el punto A, una fuerza distribuida en forma de trapecio en todo el extremo superior, un momento puntual de 500 Newton metros que va desde B hasta C, y adicional se nos dice que la figura tiene un peso de 2000 Newton. El peso no está dibujado en la figura, pero es un dato, es importante tomarlo en cuenta. En este ejercicio nos piden puntualizar las fuerzas al punto O, es decir, al origen del centro de coordenadas. Es decir, nos piden reducir todas las fuerzas, eso incluye momentos, al punto O. Para proceder, en realidad no tiene mayor complicación. El procedimiento sería el siguiente: puntualizar la fuerza distribuida en forma de trapecio, hallar en sus coordenadas rectangulares la fuerza, el momento de 500 Nm y la fuerza de 1300 Newton, y luego aplicar la fórmula. Para hallar la fuerza total es tan sencillo como tomar la fuerza, y para hallar el momento total nos valemos de la fórmula momento es igual a R cruz F, donde R es la distancia que va desde el punto donde queremos puntualizar al punto donde está aplicada la fuerza. Ok, entonces empecemos. Vamos a ponerle nombre a las fuerzas. Digamos que la fuerza 1 es la fuerza de 500 Newton. Entonces tenemos que F1. Ok, como estamos en 3 dimensiones, vamos a trabajar con el sistema IJK. Vamos a trabajar con magnitudes vectoriales. Por ello, vamos a escribir todo como vectores, 3 componentes, en vectores columna. Por ejemplo, esta fuerza de 500 Newton vemos que va en dirección Z. En dirección Z, Z positivo, y no tiene más componentes. Entonces la fuerza 1 vendría siendo 0 en X, 0 en Y y 500. Nótese que todo está en Newton y en metros, por ende no vamos a poner unidades. Pero no vamos a poner unidades únicas y exclusivamente porque estamos conscientes de que todas las unidades están en el mismo sistema y son iguales, entonces no vamos a tener ningún problema. Fino. Entonces tenemos fuerza F1 0, 500. Si llamamos a la fuerza 2, esta fuerza de 1300 Newton, tenemos un problema. La fuerza va desde el punto B hasta el punto E. Entonces, sabemos que aparte de expresar las fuerzas en sus coordenadas rectangulares, también podemos expresarlas como su módulo por el vector director, ¿ok? O por el vector unitario en la dirección de la fuerza. Entonces, para poder transformar esta fuerza de 1300 Newton en coordenadas rectangulares, lo que hacemos es hallar el vector unitario, ¿ok? El vector unitario que va desde B hasta E. Para ello, nos fijamos. Para hallar el vector que va desde B hasta E, hacemos punto final menos punto inicial, donde punto final es el punto E y punto inicial es el punto B. Entonces, el punto E tiene por coordenadas, punto B tiene 0 en X, 0 en Y y 3 en Z, entonces sería 0, 0, 3. Luego el punto B tiene coordenadas 12 en Y y 4 en X. Fíjense que en este ejercicio estamos en el primer octante del octaedro. ¿A qué me voy con esto? Como tenemos un sistema de coordenadas en 3 dimensiones, tenemos 8 octantes, estamos en... o sea, todo
todo el prisma, todo el sistema con el que estamos trabajando, todas las coordenadas son positivas. Entonces eso es importante tener en cuenta. Entonces aquí estamos en 12y positivo y 4x positivo. Y 0 en z porque el punto B no tiene altura. Entonces teníamos 4 en x, 12 en y y 0 en z. Si hacemos punto final menos punto inicial, entonces el vector que va desde B hasta E, BE, es igual a punto final menos punto inicial. Punto final E, punto inicial B, final menos inicial, E menos B, y esto nos daría menos 4i menos 12j más 3k. Ya tenemos el vector BE. Ahora que tenemos el vector BE, debemos hallar su módulo. El módulo es la raíz cuadrada del cuadrado de la suma del cuadrado de sus componentes. Entonces el módulo de BE es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 12 al cuadrado más 3 al cuadrado. En realidad la componente de 4 y la componente 12 son negativas, debería ponerlas negativas. Sin embargo, como van al cuadrado, al final van a quedar positivas y no importa. Esto da raíz de 169 y esto es 13. ¿Ok? Entonces, tenemos el vector. Si lo queremos unitario, ¿qué debemos hacer? Pues el vector entre su módulo. Es decir, que el vector unitario sería estas tres componentes entre 13 y listo. Entonces, si ahora queremos la fuerza F2, bueno, es la fuerza F2 en su módulo, que habíamos comentado anteriormente, que la fuerza F2 para nosotros sería la de 1300, la fuerza F2 por el vector unitario. Entonces, F2 sería igual a 1300 newton por el vector unitario, que era, como dijimos, el vector entre su módulo. 4 en i menos 2 en j más 3 en k entre el módulo 13. Afortunadamente el módulo nos dio 13, como son 1300, entonces 13 entre 1300 entre 13 nos va a quedar 100. Entonces F2 va a ser 100 por 400 por 100 por 4, 100 por 12 y 100 por 3. Entonces finalmente nos quedaría que F2 sería menos 400 menos 1200 y 300. Perfecto. Ok, ahora llamemos a F3 el peso. El peso, como había comentado anteriormente, son 2000 newton. Fin. Ahora, ¿dónde se ubica el peso? El peso en realidad es una fuerza distribuida que está en todo el volumen del prisma, que es la figura con la que estamos trabajando. Sin embargo, podemos asumir que el peso se concentra en el centro de masa o centro de gravedad de la figura. ¿Ok? Si asumimos que el plano XY es el piso, entonces el peso va en menos z, porque como sabemos el peso va hacia abajo. Y estaría ubicado en el centroide de la figura. ¿Cuál es el centroide de la figura? Bueno, sabemos que la figura tiene 12 metros de ancho, ¿ok? Entonces tiene que estar en la mitad, tiene que estar en el planito, el plano triangular, que estaría a 6 metros. ¿Y en qué punto y a qué altura, o sea, a qué coordenada z y a qué coordenada y? A qué coordenada x y a qué coordenada z. La coordenada y ya la tenemos, que es a 6 metros. Pues en el centroide del triángulo. Sabemos que el centroide del triángulo está a 1/3 de cada una de sus bases. Es decir, que estaría a 4/3 de y
y a 1 de Z. Porque 1, porque bueno, la altura total del triángulo aquí son 3, entonces está 1/3 de esta base, 1/3 de 3 es 1 y 4/3 de Y. Eso respecto al punto de ubicación de la fuerza. La fuerza como tal es simplemente hacia abajo en su módulo. Entonces F3, que dijimos que era el peso, sería cero en X y en Y en Z, negativo porque va hacia abajo, 2000 Newton. Ubicado en esta parte de ubicado en es importante porque necesitamos saber en qué punto está ubicada la fuerza para posteriormente poder hallar los momentos a la hora de reducir. Con la fuerza 1 y la fuerza 2 no lo especifiqué porque en el dibujo se ve. Entonces dijimos que la fuerza está ubicada en 4/3 de X, está en 4/3, en 6 en Y en 1 en Z. Como comenté anteriormente, todo positivo porque es un punto en este octante del plano y en este octante todas las coordenadas son positivas. Ahora tenemos que trabajar con la fuerza 4. La fuerza 4, si se fijan, es un trapecio. Un trapecio que tiene 100 y 200. 100, 200. Okay. Y tiene 100 newtons sobre metro. Aquí tiene 200 newtons sobre metro. ¿Ok? Y esta distancia que está aquí abajo son los 12 metros. Son los 12 metros. Entonces es lo mismo, necesitamos puntualizar esta fuerza para poder luego reducir el momento. Tendríamos que separarlo en dos figuras que sepamos manejar mejor. Yo voy a separarlo en dos triángulos. Ojo, esto también se puede separar en, por ejemplo, un rectángulo y el triángulo que queda arriba. Al final tiene que dar lo mismo. O sea, un triángulo y en otro triángulo. Fino. Sabemos que el módulo de la fuerza sería el área respectiva de cada uno. Entonces, para el triángulo rojo tendríamos que sería, vamos a ponerle F4.1. F4.1 sería igual a base 100 por altura 12, 1200. Entre 2, 600. Sería 600. F4.2, hallamos el área del triángulo azul. F4.2 sería base por altura entre 2, base 200 por altura 12, 2400. Entre 2, 1200. 200. ¿Ok? Entonces, cada una ubicada a 1/3 de su respectiva base. ¿Ok? Entonces, como la base que nos interesa para ubicar dónde están las fuerzas es esta de 12, 1/3 de 12 es 4. Entonces esta fuerza de 1200, que corresponde al azul, a este triángulo de acá, está ubicado a 1/3 de su base. Es decir, si lo vemos en este mismo dibujo, estaría aquí estarían los 1200 y esta distancia serían 4 metros. ¿Ok? Análogamente con la fuerza roja, está a 1/3 de su base,
La base que nos interesa es esta de acá. Entonces a 1/3 de esta base, aquí son 12, tiene que ser 4, entonces estaría por aquí. Más o menos. Serían 600. Serían entonces, y aquí, los 4 metros. Ahora, tenemos que concentrar toda la fuerza en un solo punto, toda la fuerza del trapecio. Para ello, si queremos ver dónde está ubicado, en estos 12 metros nos paramos en este punto de acá, sería el punto E. Sería el punto E. Entonces a partir del punto E hacemos el promedio ponderado para ver hasta en qué punto estaría ubicado. Tiene más sentido que esté después de la mitad, después de 6 metros, porque la fuerza que más peso tiene es esta de 1200 y bueno, si bien el trapecio tiene más masa, si se quiere, o bueno, más área, más superficie del lado derecho. Entonces para ver su componente en Y sería a 4 por 600 más 8 por 1200 entre la suma de la fuerza, 600 más 1200, 600 más 1200, 1800. Esto nos da igual a 20 tercios. 20 tercios, que es 6,6 periódico. 6,67. Como les dije, tiene sentido que esté más de este lado porque esta fuerza pesa más. La mitad son 6 y está un poquito más del otro lado. Es importante, es bueno que tengan este tipo de nociones porque si les da algo raro o algo que no tiene sentido, ustedes pueden identificar y trabajar en función de eso o corregir sus errores. Entonces nos queda que esta fuerza 4 es una fuerza en Z negativa parecida al peso en el sentido de que solamente va hacia abajo. Sería 0 en X, 0 en Y, menos 1800 en Z, ubicado en 0 en X, 20 tercios en Y y en 3 en Z. Yo trabajo con fracciones porque cuando trabajo con fracciones me estoy llevando todos los decimales. Si agarro 6,67, esto en realidad es 6,66666. Prefiero trabajar con fracciones porque me agarro todos los decimales y al final las cosas quedan más exactas. Por último, habría que poner en coordenadas rectangulares este momento de 500 Nm. Pero si se fijan, este triángulo es un triángulo rectángulo. El ángulo recto está aquí, ¿okay? Es el eje Y. Es un triángulo 3, 4. Si recuerdan, o si no lo saben, se los comento. Los triángulos rectángulos, si dos de sus catetos son 3 y 4, la hipotenusa tiene que ser 5. ¿Ok? Entonces, este momento de 500 Nm está justo en la hipotenusa del triángulo y mide 500 Nm. Si yo quiero descomponer esta fuerza de 500 Nm en sus componentes rectangulares, pues este 500 sería la hipotenusa del triángulo que me genera el momento. ¿Ok? Entonces, en un triángulo rectángulo, si tú tienes que la hipotenusa es 5 por algo, ¿ok? En este caso 5 por 100, las componentes rectangulares, las componentes de ese triángulo serían 4 por ese mismo algo y 3 por ese mismo algo. Es decir, aquí es 5 por 100. Entonces, las componentes serían 4 por 100 y 3 por 100. Si fuera 20 la hipotenusa, bueno, 20 es 5 por 4. Entonces, un cateto sería 4 por 4 y el otro 3 por 4. ¿Por qué? Porque sería 5 por 4 la hipotenusa, que era 20. Teniendo eso en cuenta, nos facilita el cálculo. Entonces, el momento puntual que tenemos sería de... Bueno, el resto es ver cómo está. Sería el momento en X negativo y en Z positivo. Exacto. Sería de menos 400, 0 en Y en Z 300.
Listo. Ahora que tenemos todas las fuerzas puntualizadas y bien ubicadas, podemos reducir todo, ¿ok? Entonces si vamos con fuerza total es igual a la sumatoria de todas las fuerzas. Es decir, F1, bueno, vamos a simplificar desde, en este caso, desde igual a 1 hasta 4, porque tenemos 4 fuerzas, F sub I, ¿ok? Entonces, nada, simplemente escribir, sería 500, 0, 0, este es F1, más F2, menos 400, menos 1200, 300. Voy a continuar aquí abajo, más F3, 0, 0, menos 2000, más F4, 0, 0, menos 1800. Sí, 1800. Implica que la fuerza total es igual a... Entonces, nada, sumamos componente a componente. Si se fijan, todas las fuerzas, excepto la fuerza 2, tienen en componente X y Y 0. Entonces, de una, la fuerza total, aquí queda menos 400, menos 1200, y pues la única suma que hay que hacer es con la componente en Z. 500 más 300 son 800, menos 1800 menos 1000, menos 2000 menos 3000. Listo, como pueden ver, para hallar la fuerza total simplemente hay que sumar y ya. Ahora, para el momento total, lo que hacemos es aplicar la fórmula que antes lo comentaba. Momento total es la sumatoria de R cruz, esta cruz es importante, sobre todo porque estamos en 3 dimensiones, R cruz F, ¿ok? Más, ya esto fuera de la sumatoria, más los momentos que antes existían, en este caso nada más el de 500 Nm. Entonces eso nos quedaría R cruz F, donde R es la distancia desde el punto en donde queremos reducir las fuerzas hasta el punto donde está la fuerza aplicada. Por ejemplo, para la fuerza F1 de 500 Newton, tenemos que la distancia sería 4 en X y ya, ¿ok? Entonces, como la distancia de un eje, o mejor dicho, el vector, ¿sí? Porque R, aparte de la distancia, es más que todo un vector. El vector sería punto final menos punto inicial. Pero como nuestro punto inicial siempre es O, con el punto final basta y tenemos el R. Y el punto final, aparte, como estamos en el primer octante, estamos en un sitio en el plano, en el sistema de coordenadas, donde todas las coordenadas son positivas, con ver el punto de ubicación en este sistema, tenemos el R. Por ejemplo, vamos con F1. F1 sería R cruz F. Entonces, este punto A, ¿qué coordenadas tiene? Tiene 0 en Z, 0 en Y y 4 en X. Entonces sería, y todas estas coordenadas van a ser positivas, por cierto. Entonces sería 4 en X, esta distancia, 0 en Z y 0 en Y. 0 en Z y 0 en Y. Listo. R. Cruz F1. ¿Cuánto era F1? 0,0500. Cero, 500. Más R cruz F. ¿Cuál R? R2. Fíjense, la fuerza 2 está aplicada en el punto B, pero nosotros podemos mover la fuerza a través de su línea de acción. ¿A qué me refiero con esto? La fuerza, si se fijan, la fuerza de 1300, la fuerza 2, va desde B hasta E.
Entonces es lo mismo que la fuerza está aplicada en B o en E, porque esa es su línea de acción. Si se fijan, el punto E está más cerca de O y es más fácil de ubicar. Es que sea más fácil. El punto B tiene coordenadas: en X tiene 12, en Y tiene 4 y en Z tiene 0. Pero el punto E es más fácil porque tiene 0 en X, 0 en Y y 3 en Z. O sea, si agarro el punto E, tengo dos componentes 0. Y si agarro el punto B, tengo una sola componente 0. Entonces nos conviene más agarrar el punto E. El punto E tiene 0 en X, 0 en Y y 3 en Z. Tiene 0 en X, 0 en Y y 3 en Z. Cruz la fuerza 2, que es esta que está acá. Está acá. No, sería menos 400, menos 1200 y 300. ¿Ok? Más R3 cruz F3. R3 lo conseguimos anteriormente y está aquí. 4 tercios, 6 y 1. Cruz F3, 0, 0, menos 2000. Menos 2000, 0, 0. Más F4, el R de F4 lo tenemos aquí, lo obtuvimos anteriormente. Entonces esto va a quedar 0, 20 tercios, 3, cruz 0, 0, 1800. 0, 0, 1800. Más, finalmente, el momento puntual que teníamos antes. Menos 400, 0 y 300. 0 y 300. Entonces el momento total va a ser igual a... Entonces fíjense, como tenemos productos vectoriales, tenemos que estar claros de cómo funciona. Para eso está este círculo acá. I cruz J da K, J cruz K da I, K cruz I da J. Y si multiplicamos en ese sentido, da positivo. Caso contrario, da negativo. Me explico. I cruz J da K, pero J cruz I da menos K. Por eso tengo, si se fijan en el círculo, están estas flechitas, estas tres flechitas, van en sentido horario. En ese sentido, si multiplico en este sentido, me va a dar positivo. En el sentido opuesto, me da negativo. Entonces, eso también se puede hacer con un poco de lógica. Por lo menos esta fuerza de 500 corta al eje X, entonces no hay momento con eje X. Es paralela al eje Z, entonces no tiene momento con el eje Z. Es decir que esta fuerza de 500 Nm nada más me genera momento en Y. Y sería de R cruz F. 4 por 500, eso va a dar 2000. Va a dar 2000 en, por regla de la mano derecha, sería acá y acá, quedaría en... Esto también lo podemos ver físicamente. Por lo menos la fuerza de 500 Newton corta el eje X, entonces no tiene momento con X. Es paralela al eje Z, entonces no tiene momento con Z. Nada más tiene momento con Y. ¿Y cuánto va a ser R cruz F? ¿Cuánta es la distancia con respecto al eje Y de la fuerza? 4. Entonces 4 por 500, 2000. Entonces va a ser 2000 en, regla de la mano derecha, en menos Y. Entonces eso quedaría menos 2000 Newton metro. Y también lo pueden ver por el cálculo, que es lo que tenemos aquí. Tenemos I cruz K. Entonces voy para acá. I cruz K me da J. Voy en sentido contrario. Menos J. Ya sabemos que es menos. ¿Y cuánto da? 4 por 5, 2000. Menos 2000. Que es lo mismo que les comenté ahorita. Entonces ya sabemos que en X tengo menos 2000. En X no, en Y. Menos 2000. Vamos ahora con el peso. Misma lógica. De todas maneras, si no entienden la explicación anterior o si no lo ven físicamente, no importa, pueden hacerlo sacando la cuenta y ya les va a dar lo mismo. Lo que es importante es tener un poco de esa noción física para poder comprobar si algo va dando sin sentido. Pero bueno, no importa. Continuando con la fuerza 2, tenemos K cruz I. K cruz I, J, positivo. Entonces 3 por 4, 12. Entonces 3 por 400, 1200. Con el negativo de acá, menos 1200. Menos
200. Luego tenemos K cruz J. K cruz J menos I, y con el menos más I. Entonces esto nos da en I positivo. 3 por 1200, 3600 en I positivo. 3600, fino. Luego tenemos K cruz K, eso va a ser. Vamos ahora con la fuerza 3, que es el peso, que es la que comenté anteriormente. Esa nos va a generar momento en X y en Y, pero no en Z porque es paralela al eje Z. Entonces sería I cruz K menos J. I cruz K menos J, y con el menos más. I cruz K menos J, y con el menos más. Entonces tenemos 4 tercios por 2000 o 8000 tercios en J positivo, más 8000 tercios. Ok. J cruz K I, y con el menos I. 6 por 2000, 12000, menos 12000. Excelente. Y luego tenemos K cruz K, da 0. Vamos por la próxima fuerza. 0 cruz 1800, o da 0. Entonces tenemos 20 tercios por 1800. J cruz K I, positivo. 20 tercios por 1800 da 12000 justo. J cruz K I, y con el menos, que anteriormente no estaba, menos I. Entonces queda menos 12000. Menos 12000. Más las fuerzas que anteriormente ya estaban, menos 400 acá, y acá 300. Sumamos todas las magnitudes y finalmente nos queda que el momento total es de menos 20.800 en X, menos 1600 tercios en Y 300 en K. Y pues esto es todo en el ejercicio. Como pueden ver, no hay mayor complicación. Puntualizar todas las fuerzas, ver en qué punto están ubicadas y aplicar fórmulas.